Bueno, muy buenas tardes a todos y especialmente a mi querido amigo Néstor Darío Figueiras. Lo que acabamos de escuchar es Hola una a de las todos. ¿Cómo estás? Acabamos de escuchar una de las preciosuras de la música, bueno, que no diré que es la música del libro, sino que es parte de este objeto, que es música, es poesía, es libro. Vamos a hablar con mucho placer ahorita. Bueno, todos pueden disfrutar esa música en el link que voy a poner inmediatamente. Y voy a cortar ahora, me da pena cortarla porque es muy una preciosura. Bueno, el libro es Plena Luz, Entre Luz, de Néstor Darío Figueiras. He tenido un enorme placer en leer ese libro de a sorbitos, como un buen vino, como si fuera un delicioso brebaje, quizás mágico. En mis tiempos que he tenido, sí, justamente un periodo un poco difícil, y mi refugio fantástico ha sido la obra maravillosa de Néstor. Quiero presentar a Néstor sería muy largo, tomaría quizás todos los 30 minutos del tiempo, pero principalmente creo que es un extraordinario ser humano, maravilloso músico, extraordinario escritor y un amigo muy apreciado. Y además tiene ¿cómo se dice? Está sobre los hombros de la literatura fantástica argentina, que me parece que es, pues, uno de los lugares más altos en los que la gente se puede estar encima. Néstor, qué gusto hablar contigo. Continuar la charla de amigos. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Gracias por la invitación, gracias por este espacio para hablar de Plena Luz, Entre Luz. Y es mutuo, digamos, el afecto desde que nos conocimos virtualmente, personalmente, luego, cuando viniste aquí a Buenos Aires. Así que es una alegría que hayas podido leer el libro y que lo hayas podido disfrutar y que te haya aportado momentos lindos, ¿no? Y sobre todo si estabas pasando alguna situación difícil, a veces uno, el libro que está leyendo, es cierto, es como un refugio. No, sí, bueno, antes de empezar a hablar del libro, y te pido permiso para que la conversación no sea tan técnica, tan de crítica literaria, sino como esa conversación tan bacán que tuvimos allá en Argentina, que hablamos pues de literatura, de política, de la vida y de tantas cosas importantes y profundas, y que todas atraviesan las cosas que escribes, todas atraviesan las cosas que están en tu mente y que han, digamos, aterrizado, así como aterrizaron estos personajes de tu cuento. También te cuento que voy a hacer un gran esfuerzo por no hacer spoiler, porque hay tantas cosas que yo quisiera decir, pero inmediatamente pienso, no, ahí voy a hacer un spoiler terrible. Entonces, yo quisiera que tú empieces a presentar tu libro, cómo es que lo soñaste. Yo siempre digo que un escritor escribe esa cosa que está profunda en su corazón, ¿no? Es lo primero que pasa. Entonces, ¿cómo es que tú Sí. lo has sentido, lo has vivido? Cuéntame. Bueno, creo que es un poco así en el sentido de que hoy tal vez se puede decir de una manera muy aventurera, si se quiere, tal vez haya dos tipos de literatura en cuanto a que hay una literatura que escribe, o sea, que habla sobre lo que se espera oír, ¿no? Uno puede, bueno, empezar a escribir sobre los temas que están en boga, abordando estilos que están de moda, hablando de temas que son urticantes o que digamos que son los temas que están movilizando a una buena parte de la sociedad. Y no es que está mal eso, pero luego me parece que hay otra literatura que es la que el escritor casi no se propone escribir, o sea que sale o que se abre paso, son las pulsiones más internas, ¿no? Del escritor que termina abriéndose paso más allá de lo que el escritor intenta, más allá del intento. Y afloran cosas que tienen que ver con los mitos, digamos, con ese conocimiento más profundo de la humanidad, ya como especie y no tanto individuos,
aislados. Y entonces me parece que en ese sentido, por ahí, y con las inquietudes propias, ¿no? Que en el fondo cuando escribimos ciencia ficción, o digamos los géneros que rondan en la ciencia ficción o que se nutren de ella, siempre surge creo yo, en el fondo, esta inquietud que es más del grupo que del individuo. Entonces me parece que uno puede abordar las dos formas de escribir. Me parece que la luz tiene que ver más con esta segunda que describíamos, y me parece que ahí existe un poco esa recuperación del sentido, el famoso sentido de maravilla, el sense of wonder de la ciencia ficción más utópica de la Edad de Oro, donde en realidad no se buscaba hablar de tal o cual tema, eso por ahí surge de una manera un poco más consciente con la New Wave, sino que se trataba de maravillarse uno primero como escritor y luego de maravillar al lector. Sí, mira, yo he notado, y de eso te hablo de acá un ratito, he notado muchas cosas tuyas, pero bueno, no puedo dejar de decir que una de las primeras cosas que salen en tu libro es la música. Parece casi como si quisieras utilizar al libro como instrumento musical. Claro, un libro no es eso, pero permanentemente hay unas reflexiones sobre el sonido, la música, incluso palabras técnicas sobre la música. Yo digo, bueno, al Darío, yo digo que al Darío se le sale todo lo músico, todo lo, 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 lo adorador que es de todo este mundo desconocido para mí, que es el mundo de la música, que tiene todo, es toda una geometría, todo un tema. Sí. Quisiera yo, bueno, sí, tú eres consciente de eso, me imagino. Sí, sí, la música es muy importante para mí a la hora de escribir. En toda mi obra, digamos, literaria, está presente la música de una u otra forma, ya sea en inspiración o de formas directas, como referencias a artistas o compositores que realmente me han impactado y me siguen impactando. Y en la estructura misma en la trama misma del tejido literario, en mi caso me parece que siempre se cuela alguna dinámica de la creación musical. Ojalá me fuera tan fácil escribir como me resulta fácil componer, no es así. De hecho, yo cuando decidí hacer la banda de sonido del libro, el libro ya estaba bastante encaminado, ya estaba, digamos, por la mitad por lo menos, y decidí que la dimensión que le hacía falta como para completar la obra era hacerle una banda de sonido, y de hecho terminé la banda de sonido antes de terminar el libro. O sea, es un disco que grabé, toqué, o sea, mejor dicho, compuse, toqué, grabé, mezclé e hice masterizar. Lo único que me hice yo fue el mastering, en 700, 800 horas de estudio más o menos, y cuando había terminado la banda de sonido y el libro todavía estaba puliéndose. O sea, me resulta mucho más trabajoso y más lento escribir que hacer música. Sí, yo veo que esa es o sea, que conversa mucho la música con el libro. Pero también en el libro aparece, mira, yo he anotado un par de cositas pues, sobre esto de la música yo dije, esto suena como un libro musical o un libro instrumento o algo por el estilo. Mira, hay unas frases que están acá que me gustan mucho. Hay una parte que tú dices armónicos rotos, por ejemplo. Sí. Entonces yo digo, qué bella metáfora, pero eso sale del amor por la música. O también la Sí, arritmia salada. sí. Quiero introducir un poco a los que escuchan que el libro habla básicamente, no voy a hacer spoiler, voy a intentar no hacer spoiler. Si hago algo me avisas, me levantas la mano o algo así. Igual Porque un poquito de spoiler, casi, no casi se inevitable. De puede, todas maneras, no creo que se pueda adivinar mucho si sazonamos bien. no sé, me haces un guiño o algo en los lentes, algo así para no meter la pata. Pero bueno, básicamente hay Dale. que entender que yo lo veo así, mira. O sea, ya cuando a la distancia de cuando acabas la lectura y le das una cierta distancia, comienzas a recordar el libro. Entonces, ya en la memoria comienzas a organizar todo, ¿no? Y yo lo veo algo así como que en realidad, mira, aparte de la música y los dibujos, son como tres libros, pienso yo. Yo le contaría a alguien, el libro de Néstor son tres libros. Hay un Ajá. libro, digamos que es narrativo, pero básicamente tiene que ver con la conquista de un mundo sobre otro mundo. Ese otro mundo es un mundo muy Ujú, acuático, es un mundo marino, ujú, donde ujú, digamos, la tierra firme es rara. Entonces, ujú. por eso que aparecen esto de las armonías saladas y todo lo que tiene que ver
las alusiones al mar y a toda la poesía que Ujú, tiene el mar. Esa es una. Y los que vienen de un mundo más bien terrestre, ¿no? Un mundo más parecido quizás al nuestro. Pero de ese no se ujú, habla tanto, el fundamental es ujú, este mundo acuático. Y yo te decía ujú. que la primera entrada que yo tuve a tu libro fue como si yo nunca hubiera conocido el mar y alguien me metiera a conocer un arrecife coral. Y de repente veo toda clase de personajes, seres, estructuras, relaciones que veo como que me sobrepasaron. Entonces, Ujú. conforme pasaron los días y organizándome, yo también hice un pequeño diagrama, te lo voy a mostrar. No, Muestro. Es ¿hiciste un diagrama para leerlo? un diagrama No. entonces bueno, yo soy así, porque mira, yo leo Platero y yo, y tengo que poner ya el burrito, el niño. Me cuesta un poco con los personajes. Peor es las novelas rusas, imagínate, que cambian de nombre. No, claro. Claro, y acá también hay unos cambios de nombre, pero no me quiero adelantar. Tengo entendido que a mí me pareció muy poético. Sí, me adelanto, porque estamos conversando como amigos, ¿no? Entonces, yo siempre leía que decían, por ejemplo, hay un personaje, Maribel, y luego le dicen Ibel, y luego van así, y yo digo, bueno, qué interesante, qué bonito, y luego me descubro que era una forma de, digamos, de ponzoña, digamos, de como maldición, de no decirte tu nombre Sí, completo, sino que un poco más chico, como para reducirte a través de la palabra. Yo dije, qué idea, sí, wow, qué bacán. Eso me pareció bacán. Pero bueno, termino. sí, sí. Bueno, entonces, esta es una parte del libro, esta narración, este, más o menos clásica, digamos, y luego viene algo que yo lo leí de este orden. Primero esta narración clásica, luego leí una Sí, especie de estudios musicológicos, etnológicos sobre poemas o canciones de ese mundo, y sí, esa parte la disfruté mucho leyendo la anterior. ¿Por qué? Porque te das cuenta que a veces están más descaminados estos eruditos, estudiosos, digamos, de esos textos, casi parecen semiotas o filólogos sí, o algo así. Y yo digo, sí. pero estoy equivocado, digo. O sea, está interpretando, yo sé más que esos eruditos sobre este mundo, digamos. Y me parece Claro, poético de cómo es un objeto estético también el hecho de la mirada de otros, la interpretación de otros sobre un mundo que no han terminado de comprender. Entonces, claro. hay una segunda parte que me parece que es el estudio semiótico, digamos, de este mundo, de los poemas, los textos, me parece una delicia, una delicia. Y luego ya vienen los mismos Bueno, poemas. gracias. Sí, sí, y luego vienen o sea, como hay tres sabores muy diferentes. Y luego vienen las canciones o poemas. Yo los leí como poemas. Y Ajá. bueno, y entonces tú ya viste la historia, ya escuchaste a los eruditos, y tú mismo tienes tu interpretación distinta a los eruditos de estos poemas. Y tiene muchas. Yo lo leí en ese orden, sé que avisando este libro, se puede leer de varias formas. ¿No es cierto, Néstor? Claro, claro, porque es una edición flip. Fíjense que no tenemos contraportada, sino que son dos portadas. Por eso no incluimos. Yo de entrada sabía que no quería que hubiera un prólogo en el libro, porque el prólogo ya nos indica un orden de lectura. El prólogo tiene que ver con esta organización occidental, ¿no? Muy arborescente. Primero viene A, luego B, luego C, hay un tronco, se desprenden las ramas. La idea era que el libro fuera una especie de invitación a distintas formas de abordaje. Entonces, no hay una indicación clara de por dónde empezar, ¿no? Ahí lo tengo al revés, así, ¿eh? Y uno puede elegir el orden en el cual meterse en estas tres obras que están engarzadas o están amalgamadas como si fuera una especie de puzzle, de rompecabezas. Y me pareció interesante el tema del estudio en sí. Aparte es algo que me costó mucho escribirlo, pero lo disfruté bastante, porque ahí estoy haciendo metaficción de la ficción previa que escribí. O sea, y lo interesante, eso que te pasó, que me parece que es un poco el objetivo cumplido, ahí sí, en base a tu comentario yo puedo decir misión cumplida, que justamente es eso, es cuestionar los relatos que son hegemónicos, porque en definitiva cuando uno cuenta la historia, eh, no hay manera de ser subjetivo en algún grado, ¿no? Entonces, todo el relato histórico que tenemos padece
de esto, y me parece que un ejercicio lindo de este libro, que era un poco de los objetivos, uno de los objetivos que me fueron presentando mientras lo escribía, y que dije, bueno, esto me parece que sí quiero que suceda, es el hecho de esto, de que el lector mismo pueda darse cuenta de que cualquier historia que nos cuentan puede y debe ser cuestionada, porque seguramente las versiones oficiales no son precisas, no son correctas. Y de hecho, eso que vos dijiste con el estudio de estos filólogos o semiotas, de los cuales no están los nombres, porque firman como los autores, nunca sabemos quiénes son, incluso ellos hablan de discusiones entre distintos, entre colegas, ¿no? Sí, que tienen disputas. diferentes posturas acerca de los Sí, mismos temas, y en realidad cuando uno lee la historia se da cuenta que todos están equivocados de alguna manera, ¿no? Y que hay una versión que se impuso que tampoco es la correcta. claro, y ya dudas de todo. Mira, a mí me recuerda un poco un cuento de Borges. Bueno, yo soy monótono, siempre hablo de, siempre, monótono al mencionar a Borges. Hay un cuento que se llama Sí, sí. Acercamiento al Mostacín o al Mostacín, en que él dice, bueno, entonces el objeto mismo de estudio está inalcanzable y se llega a él a través de las proyecciones de eso en otras cosas, digamos, sus reflejos en otros. Claro. Creo que ahí está, no sé si Ujú, me equivoco, ahí está una frase que dice, de Borges que dice, el pasado es como un espejo hecho trizas o un montón de pedazos de espejos ujú, y nosotros vamos viendo. Entonces, ujú, yo digo, entonces uno dice, bueno, uno lee, pero también está la belleza de las interpretaciones, o sea, de lo que está en la mente de estos eruditos, por ejemplo, ¿no? De esta gente. Yo le dije a una amiga me estaba preguntando, me dijo, Lucho, ¿y de qué va el libro de tu amigo Néstor? Y yo le dije, mira, hay varios sabores, varias cosas, pero una de las cosas, por ejemplo, la parte de los eruditos que a mí me gustó mucho, es algo así como que tú te bajas, tu carro, estás en un bus, vas de viaje, y de repente ujú, el bus se avería y tú bajas a un ujú, pueblito. Y en el ujú, pueblito vas conversando, hablas de cosas así comunes, del tiempo, digamos, de la comida, de cosas así, pero te das cuenta que debajo de todo lo que te hablan hay una historia en ese pueblo, ujú, hay algo importante que pasó. Nadie te lo ujú, relata, nadie te lo dice, comienza acá, nudo, digamos, ese nudo narrativo, este desenlace, nadie te cuenta la historia, pero te das cuenta que es una historia muy bella y muy importante. Entonces, ujú, y tú tienes que armarlo, luego te vas en el bus cuando lo arreglas y tú lo vas armando en tu mente, esto es lo que pasó, esto no pasó, pero igual me parece conmovedor, a veces conmovedor, cómo alguno lo interpretó así y cómo otro lo interpretó así. Entonces, ujú, eso me pasó con esta parte y me hizo dudar también de las otras dos partes, porque dije, bueno, si esto pasa en esta parte, tal vez la primera parte que yo leí narrativa, la entreluz, tal vez también está súper, es subjetiva completamente. ujú. Y sí, en definitiva también la idea es esto de establecer dos, en principio empieza como, digamos, la comparación, no sé si contraposición, el libro los pone como contrapuestos porque tenemos dos portadas, ¿no? Vuelvo a mostrarlo para que los que se han conectado sepan de qué estamos hablando. De hecho, el libro en el centro exacto, donde se juntan ambas partes, digamos, a ver si encuentro acá el mapa mundi. Claro, en el centro exacto del libro tenemos el mapa mundi de Tengrel, u océano, digamos que es el mundo acuático que fue invadido. Este mapa mundo actúa como eje sobre el cual se gira la obra, si se quiere. Entonces el libro lo muestra como dos verdades que se contraponen, porque la estructura misma del objeto es esa. Sin embargo, me parece que es más profunda, por ahí es más profundo el concepto que una contraposición. De todas maneras, lo interesante es que esta cosa de especular, de poner un espejo frente al otro y contrastar ambas versiones de lo sucedido, claro, cuando vos ves la interpretación de esas versiones surge una tercera interpretación, y esto podría replicarse así al infinito, casi como un caleidoscopio, entonces uno de algún modo. El otro día escuché a un escritor decir algo que me impactó mucho en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires. Tenemos tres ejes sobre los cuales se está moviendo todo lo que contamos, ¿no? Todos los relatos que nos cuentan lo que contamos, ¿no? La realidad por un lado, la verdad por otro y la ficción en última instancia. Y en este terceto, digamos, los que sí
son más confiables y generalmente se confabulan son la verdad y la ficción. O sea, uno cuenta verdades a través de la ficción, que es una mentira consensuada entre creador y espectador, y la realidad justamente es por eso el menos confiable, ¿no? Y es el que más tratan de imponer todos los relatores, de cualquier tipo, sean los medios periodísticos, sean los actores políticos, sean las versiones oficiales de donde provengan, o sea, siempre se trata de imponer un concepto de realidad. Y la realidad seguramente no está mostrando la verdad, que es casi un ideal inalcanzable, y tampoco trata de congeniar con la ficción. Y yo creo que la ficción es un medio tangencial, mucho más directo hacia las verdades, o la verdad, si se quiere, que el concepto de realidad. Y me parece que un poquito eso es lo que trato de poner en juego aquí en esta cosa de enfrentar dos espejos y contar la misma historia desde el punto de vista de los invadidos, que tampoco es el más certero, y desde los invasores. Claro, o sea, inmediatamente uno ve que tienen formas distintas de pensar. A mí me hizo pensar ese concepto de Thomas Kuhn de inconmensurabilidad, o sea, mundos inconmensurables, o sea, claro, no es que estén locos unos y los otros estén cuerdos. En realidad, cada uno tiene una mirada de las cosas y también un acceso a la realidad. Sobre lo que tú has dicho de los tres mundos que dijo ese amigo tuyo escritor, a mí me hace pensar mucho esto de que pensaban algunos antiguos griegos, ¿no? Que la verdadera realidad es la invisible. Había un filósofo griego que estaba en su jardín y decidió, eso lo relata Borges, de nuevo lo menciona el Borges, se arrancó los ojos y dijo, me arranco los ojos para que el jardín no me distraiga de la realidad. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Pero qué es esto? Que parece una locura. Y es que la realidad en realidad siempre es invisible. Es a través de la percepción y de las palabras que llegamos. Volviendo a ese tema claro, hay una narrativa clásica. Yo, por ejemplo, me considero un escritor, un aprendiz de escritor clásico, o sea que yo escribo, como se dice, presento el personaje, cuento la historia, no hay ningún misterio, es directo, es lineal, digamos, la clásica presentación de personajes, nudo y desenlace. Pero hay otra forma de escribir interesantes, ¿no? Que tienen que ver con estas alusiones. Hay un personaje, hay un pequeño spoiler, un personaje llamado Ibel, y la famosa historia de Ibel, la muerte de ella, y el amor profundo que tiene por su amado. Y esa historia aparece en los estudios eruditos, digamos, en los ensayos de los estudiosos, en los poemas, y también en la historia, la entreluz, la historia, digamos, narrativa. Pero nadie te lo cuenta así de cabo a rabo. Sin embargo, o sea, claro, yo puedo reconstruir más o menos la historia de Ibel, pero me parece muy hermosa la idea de una historia que, como yo dos mundos, mejor dicho, pero nunca te la dicen tal cual. Nunca te la dicen así, comienza así, termina así. Y creo que de los personajes que más me acuerdo de ella, de Ibel. Y justamente por lo imprecisa, por lo indirecta, por lo tangencial que llegó, ¿no? A mí eso me gustó. La historia de Maribel, sí, curiosamente, Claro. Maribel o Ibel, que son el mismo personaje, Maribel es un personaje que está inspirado en una canción del Flaco Spinetta, Maribel Mira. se durmió. De hecho, cuando estaba escribiendo el libro, recordé esa canción y me puse a escuchar, y alguna frase del poema de Maribel, que no recuerdo cómo se llama ahora, hace tanto que me desprendí ya, no es que el libro se escribió hace mucho, pero me desprendí ya del universo y ya es como que me olvidé un montón de cosas del libro. A ver, espere si lo encuentro, ya les digo el título. Hay un poema de Maribel que en realidad tiene mucho de la letra de la canción. Esto es Maribel en el trono, Claro, se llama el poema. Maribel. Y tiene muchas alusiones a la letra de la canción de Spinetta. Y me pareció interesante esto de que en todo proceso histórico, donde una cultura se impone sobre la otra, esos sincretismos son inevitables, y me llamó la atención de que en realidad muchas veces la cultura invadida adopta en ese sincretismo, entremezcla los mitos de la cultura invasora y termina por ahí adueñándose, apropiándose de esos mitos con
con la misma fuerza con la que poseen sus mitos ancestrales, ¿no? Claro, Y sí, de sí. alguna manera ese sincretismo viene a robar toda esa mitología, toda esa cuestión que viene de trasfondo de generaciones, y me pareció interesante tanto como objeto de estudio respecto de lo que llamamos a veces síndrome de Estocolmo, ¿no? Como a veces como invadidos de alguna forma, de alguna manera de las tantas que hay hoy de imperialismo que puede haber desde el siglo XX, desde antes incluso, cómo terminamos por ahí adoptando cuestiones que no son nuestras, las terminamos endiosando y entronando digamos, en nuestro cúmulo de temas sagrados, con más fuerza incluso que la cultura que le dio origen. Sí, sí, mira, eso me pasó a mí, me sorprendió, porque, claro, tengo que aclarar una cosa acá sobre la narración. Un spoiler chiquito también. Es que, digamos, en este mundo acuático hay varias razas, pero algunas son las más, digamos, que son más, más protagonistas. Hay una más acuática, digamos, yo la veo menos humana, que son los satiris, o no sé si lo digo bien. Sí, Este, sí, no tengo claro cómo se pronuncian, pero podría que se pueda pronunciar difícil así, sí. producido. Ya, entonces, claro, ellos son del mundo. Es como, esta es una invasión menos, digamos, fallida. Ellos fueron a Sí, invadir, pero no resultó, se defendieron los otros, ajá, y la gran mayoría se regresa y quedan unos cuantos, digamos, unos cuantos de los invasores, pero relegados a la parte norte, digamos, del planeta. Entonces, sí, tienen su pequeña cultura y todo lo demás, digamos, marginal, sí, digamos, pero el mundo sí, queda con los, no son, no son invadidos permanentemente. Entre los invadidos están los seatiris. Y sí, a mí me sorprendió mucho que había, por ejemplo, una nodriza que se había encariñado y se había especializado en uno de los mitos, el mito de Ibel. Y había el sí, mito de Caira, y para ellos era como algo muy amado, digamos, ¿no? Un tema muy amado, pero están sí, amando a cosas que son de la cultura del opresor, digamos, del ajeno, del invasor. sí, Yo dije, sí, qué raro, pero qué conmovedor también. Y después me acordé, pues, que, bueno, ya imagínate, yo soy del Perú, un país, un clásico, digamos, de la conquista y la sí, relación esa del oprimido, del opresor y todo lo demás. Y me acordé de un libro que yo leí sobre unos mitos muy antiguos que fueron, unos mitos andinos que fueron, digamos, colectados sí, muy pronto en la conquista. Entonces, muy pronto en la conquista se redactaron algunos mitos andinos que tú pensabas originarios. Y yo los leyendo, leí sobre el diluvio universal, por ejemplo. Yo dije, pero ajá, esto, ¿qué pasó qué pasó acá? Y es que ya, para ellos ya era, para mí es que ya lo hicieron propio, ¿no? O sea, que el diluvio a ellos les parecía parte de ujú, de sus mitos ya, y se encariñaron con eso. ujú, Y así es ujú. toda la sierra peruana, digamos, es así. Entonces Sí, yo dije, sí. sí, sí, De este, hecho, uno de los tópicos que cuando analizábamos estas dinámicas de la invasión y de la transformación cultural de las tres razas que están en juego, ¿no? La invasora y las dos razas inteligentes que están en el mundo llamado Océano, o Tengrel, que tiene estos dos nombres, que son los Seatairis o Seatiris y los Vodadori, o Vidadori. claro, Ellos de alguna manera, las tres razas tienen obviamente transformaciones culturales profundas a partir de la invasión. Y cuando analizamos con Laura, la editora, que no nos puede acompañar porque justo se enfermó hoy, ahí nos mandó un saludo para todos. Cuando analizamos el proceso para contar esto, cuál tenía que ser, digamos, las decisiones que teníamos que tomar para narrarlo de manera efectiva o eficaz, nos dimos cuenta que muchas de las historias nos estábamos referenciando semi-inconscientemente en la conquista de América, para tomar como modelo de este sincretismo cultural extraño que se da a veces, ¿no? En los procesos de invasión. claro, no quedan iguales ellos, no quedan iguales y tienen que hacer cosas que antes les parecían, por ejemplo, cuando se juntan las dos Tabúes. razas, claro, o digamos, a las personas que habían sido relegadas pasan a tener protagonismo. Claro, o sea, digamos, todo se revuelve, nunca vuelven a ser los mismos. Ujú. Eso, claro, yo inmediatamente pensé también en estos procesos de la conquista del Perú, ¿no?
Ahora, yo quería hablar un poquito de la poesía que hay, pero no me refiero a los poemas, sino al lenguaje poético que hay en el libro que yo disfruté mucho. Quiero mencionar un par de cosas que anoté. Lamentablemente no me entiendo mi propia letra, pero ahí voy. Eso es un mal de muchos, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Pero hay una bella frase como, por ejemplo, arribar al silencio último. Nunca te dicen que pues, se trata de la muerte, ¿no? Sino que es una forma poética de decir las cosas. Hay otra que dice, encallar en la pausa final. Esta me parecía, qué lindo, qué linda forma de hablar, ¿no? Antes pensaba, dice un personaje, ¿no? Antes pensaba que la práctica de cubrir su piel tenía como fin asemejarse a las embarcaciones, porque hay unas embarcaciones metálicas. Y yo decía, y otra vez, que el objeto estético es, qué rara forma de pensar, ¿cómo se le ocurre pensar así? Pero qué interesante que piensen así a los otros, ¿no? O sea, los malentienden y al malentender crean un objeto estético. Eso me pareció muy lindo a mí. Eso. Sí, sí, Otra, ahí hay una cuestión. Sí, decime. no, hay otro concepto que a mí me conmovió bastante, no sé por si, siempre te conviene, te conmueve un poco por ti y un poco por lo que está escrito. Cuando, digamos, ya sabes que están derrotados los invasores, son seres alados y dicen, somos Los pájaros iris. muertos. Sí, Claro, los Eels. sí. Somos pájaros muertos. Y dije, ¿qué? Dos palabras, pero y ya está resumida todo, digamos, vea la tragedia de toda la epopeya, el esfuerzo, la derrota, el sufrimiento, el mundo ajeno, y incluso cuando ellos vuelven, parece que los que regresan no son los mismos tampoco, ni pueden disfrutar de algo. Ajá. Entonces, Sí, sí, sí. Bueno, ese tono épico, trágico, en realidad no lo busqué de entrada. Se dio porque los primeros textos que yo escribí de esta obra fueron los poemas. De hecho, lo primero que se escribe, lo primero que surge de Plena Luz entre Luz son el poema adelantado, La sirena y los pájaros muertos, El naufragio del ángel coplero, En la isla de los adobos. Esos 4 poemas que no tenían nada que ver, no estaban siendo pensados para integrar una obra, simplemente me largué a escribir esos poemas. Yo no me considero poeta. La escritora Paula Yupé Salmoiragui, también publicada por Ayermanot, que es una gran poeta, es una gran narradora y es una gran poeta, es una gran escritora, que leyó la sección de los poemas que a Laura se la dio a leer antes de publicar el libro de forma secreta, ¿no? Le dio a sus lectores así de prueba, de confianza, le dio a leer el libro antes de publicarlo. Yo me enteré después, obviamente, en el momento no lo sabía. Hablando luego con Paula, ella me dice, vos tenés que asumirte poeta. Yo la verdad es que no me siento así, de hecho me parece que me metí creo que cometí casi un pecado de escribir esos versos, en el sentido de que abordé la poesía desde un lado del que no debe hacerse, cuando entendí que esos poemas podían servir para otra cosa, y en eso debo mucho a la gente de Peces de Ciudad. El libro originalmente yo lo estaba escribiendo pensando en publicarlo a través de Peces de Ciudad. Ahí en ese momento estaban, aparte de Sobre Blanco, estaba Mariana Krug. Mariana Krug me dice, vos tenés que hacer algo con estos poemas. Y recién ahí surgió, esto hace 4 años, un poquito más, o casi 5 años, ahí surgió qué es lo que puedo hacer con estos poemas. Un poemario clásico seguramente no es. Y entonces de a poco se fue gestando esta idea, bueno, ¿qué estoy contando acá? Estoy hablando del mar, estoy contando una invasión, o sea, me di cuenta que en el poema había toda una épica de fracaso, de gesta fracasada y de las consecuencias. Entonces dije, bueno, aprovechemos eso, esto es una invasión claramente, y entonces empecé a completar ese mundo. Dije, bueno, imagino cómo es el mundo que trataron de invadir, el mundo que los repelió, el mundo que los rechazó, que se defendió, y bueno, ahí fue surgiendo la obra. Por eso llevó tantos años, no había un mapa claro de entrada de lo que quería hacer, ¿no? Entonces creo que ese tono épico, y de hecho el ilustrador Gastón Martichevich lo primero que empieza a ilustrar, la primera ilustración que hace es la de La sirena y los pájaros muertos, que es la portada de Entre Luz. Esa ilustración, cuando me la mandó, quedé impactado con esa sirena, que no es otra que Inahuani, digamos, es uno de los protagonistas principales también del libro. Dije, bueno, ya él mismo también se empapó de ese tono épico, trágico. Entonces la obra ya tomó esa impronta y se desarrolló por ahí. o sea Creo que que tiene que ver con que los primeros textos fueron
esos poemas. O sea que el libro se asomó primero con esos poemas y esos poemas, digamos, aludieron a un mundo que Sí, exigía ser desenterrado. sí. Qué maravilla, oye, porque, claro, y exigía también ese mundo de los eruditos que los estudian. Néstor, Es que aparte el estudio, la metaficción del estudio filológico o etnológico, como quieras, fue una manera también de validar la ficción, de dar una verosimilitud, de dar un mayor grado de verosimilitud. ¿Entendés? Entonces creo que fue como un recurso de alguna manera estoy compitiendo con el lector, o sea, el erudito, vos acceder a la obra del erudito, estás contrarrestando, contrastando lo que vos dijiste, tu visión con la visión de ellos. Entonces, esa dinámica que se produce ahí valida ya la obra que acabas de leer, la pone en otro nivel. claro, eso es lo que se llama un metatexto. O, Es un metatexto, exactamente. sí. Pero ahora, una cosa mira, se nos acaba el tiempo de esta primera parte, pero te pido una segunda parte, entonces, en cualquier momento, mira, tenemos 2 minutos, entonces, se cierra este 2 minutos, yo me tomo un minutito para grabarlo y Y abrimos otra. abro otra y la pongo en mi muro. Dale. Pero aprovechemos el minuto 40 que nos queda. Sobre esto del metatexto, bueno, para mí estuvo muy bien esto, pero yo te hablaba también de la poesía que está en la prosa, digamos, en la parte de la prosa, en Sí. conceptos, palabras. Eso de los pájaros muertos, por ejemplo, a mí me conmovió eso y me hizo acordar, no es que yo pienso en la literatura argentina y pienso también en los tangos, como si los tangos fueran también parte de la literatura argentina. Y hay un par de Sí. tangos que me vino a la mente de pájaros, pájaros muertos. Hay unos tangos que hablan, por ejemplo, del canario que se queda ciego y canta mejor cuando está ciego, o este Uh-huh. de Naranjo en Flor que dice que el canario se asusta cuando está en la oscuridad, o sea, como un pájaro sin luz, dice el tango. Entonces ya Mm. todo eso viene, mira qué subjetiva es la experiencia estética del lector, ¿no? Por ejemplo, eso que Uh-huh. te hablaste de Spinetta, yo nunca había escuchado esa canción de Spinetta, ignorancia mía, Uh-huh. pero eso me hizo vivir una experiencia estética que disfruté, que viví, que sentí, que no la habría vivido quizás si hubiera escuchado la canción de Spinetta. O sea que Claro, claro. al no saberla, yo dije, qué linda esta historia aludida, que yo la veo de costado, la veo del otro costado, nunca la veo de frente, pero me encanta eso, me gusta eso, y me conmueve, ¿no? La historia de ella, la muerte sentada, todas esas cosas. Entonces, por no saber de Spinetta, me gané una experiencia, bueno, que otros no han tenido. Mira qué Bueno. subjetiva, qué subjetiva es el disfrute de la literatura. Y eso es lo mágico que tiene la literatura, ¿no?